Sientes el peso de los días acumulándose sobre tus hombros, una carga invisible pero innegable que te acompaña desde el momento en que abres los ojos hasta que caes rendido en la cama. Te despiertas con el sonido implacable de una alarma, un recordatorio diario de que tu tiempo no te pertenece, de que tus horas están siendo intercambiadas por una fracción de lo que realmente valen. Caminas por las calles, observas los grandes edificios, los rostros de las personas que parecen haber descifrado un código que a ti se te escapa, y te preguntas en lo más profundo de tu ser si esta es toda la experiencia que la vida tiene para ofrecerte. Trabajas incesantemente, cumples las reglas, eres una persona de bien, y sin embargo, el final del mes siempre llega como una amenaza, como un laberinto en el que las paredes se estrechan y el aire se vuelve escaso. Sientes que estás corriendo en una rueda infinita, gastando tu energía vital para construir el sueño de alguien más, mientras tus propias visiones se marchitan en la sala de espera de tu mente, mientras tu Neshama, la chispa divina que habita en tu interior, absorbe la frecuencia de estas palabras. Te invito a ser parte de esta corriente de luz y transformación. Suscríbete a este canal y deja tu huella en forma de un me gusta, un acto sincero de Yesed, de bondad expansiva, que permite que esta sabiduría ancestral rompa las barreras de la ilusión material y alcance a otros corazones que, exactamente como el tuyo, anhelan desesperadamente la verdadera libertad. La verdad que estás a punto de descubrir no es un truco moderno, ni una fórmula vacía creada por las mentes impacientes de esta era digital. Es una tecnología espiritual antigua, un conocimiento guardado en los textos sagrados de la Torá, discutido en los pasillos del Talmud y revelado en los misterios de la Kabbalah. Te han hecho creer que la riqueza es un juego de azar, un accidente del destino o el resultado exclusivo de una labor física que destruye el cuerpo. Pero hoy, a través de la historia de un hombre que caminó exactamente por el mismo valle de sombras en el que te encuentras, vas a comprender que la prosperidad no es algo que se persigue, es algo con lo que te alineas. Este hombre era un rabino, un erudito de los textos antiguos, pero en el mundo material, era un empleado más, atrapado en un sistema que valoraba su presencia física por encima de su potencial espiritual. Trabajaba bajo las órdenes de otros, recibiendo un salario que apenas cubría las necesidades de su familia. Él conocía las leyes del universo en la teoría, podía recitar de memoria los pasajes que hablan de la abundancia infinita del Creador, pero en la práctica, su cuenta bancaria era un reflejo de escasez. Su realidad era un tormento silencioso, una disonancia cognitiva profunda entre la grandeza de su alma y la estrechez de su bolsillo. Vivía en lo que la tradición llama galut, el exilio, pero no un exilio físico, de fronteras y territorios, sino el exilio más cruel de todos, el exilio de la mente. Estaba atrapado en el Egipto interior. En la narrativa bíblica, Egipto, llamado Mitzrayim en hebreo, significa literalmente los lugares estrechos. Mitzrayim no es solo un punto en el mapa antiguo, es un estado de conciencia, es esa mentalidad de empleado donde el faraón es el sistema económico que te exige producir ladrillos sin darte la paja, donde te ves obligado a entregar tu vitalidad a cambio de las migajas de la supervivencia. El rabino, inmerso en su propio Mitzrayim, se despertaba cada madrugada con el corazón oprimido. Las deudas se acumulaban como montañas infranqueables. La parnasá, el sustento divino, parecía haber bloqueado su flujo hacia su hogar. Se preguntaba constantemente por qué, si dedicaba su vida a estudiar la luz, vivía en tanta oscuridad material. Esta es la misma pregunta que resuena en tu mente cuando ves que tu esfuerzo monumental produce resultados minúsculos. Trabajas, te sacrificas, eres honesto, y sin embargo, la verdadera riqueza siempre parece estar a un paso de distancia, esquivándote como un espejismo en el desierto. El dolor de esta desconexión lo llevó a un punto de quiebre. Una noche, sentado en la penumbra de su pequeño estudio, rodeado de libros milenarios, cerró los ojos y dejó de pedirle al Creador que cambiara su cuenta bancaria. Dejó de suplicar por un aumento de sueldo o por la misericordia de su empleador. En ese momento de rendición absoluta, comprendió que el problema no estaba en el cielo, sino en el recipiente que él había construido en la tierra. Comprendió el concepto cabalístico de la clipá, las cáscaras o envolturas energéticas que ocultan la luz pura. Su mentalidad de empleado era una clipá densa, una armadura de miedo, dependencia y visión limitada que literalmente rebotaba la abundancia que el universo intentaba derramar sobre él. Creía que su sustento provenía de su jefe, de la empresa para la que trabajaba, de las horas que marcaba en un reloj. Al poner a un intermediario humano como la fuente de su seguridad,
Estaba cortando el canal directo con el verdadero origen del Shefa, la abundancia divina que fluye incesantemente desde los mundos superiores. Esa noche, el rabino tomó una decisión que alteraría el tejido mismo de su realidad. Se propuso un plazo de 30 días, no 30 días para trabajar más duro, no 30 días para buscar un segundo empleo o mendigar un ascenso. 30 días para demoler la estructura mental del esclavo y construir la arquitectura interna de un rey. 30 días representan un ciclo lunar completo, un tiempo de renovación total en la tradición judía, conocido como Rosh Chodesh, la cabeza del mes. Es el tiempo exacto que tarda el alma en reescribir sus códigos más profundos y establecer un nuevo pacto con la materia. El secreto que el rabino descubrió y que tú estás integrando en tu conciencia en este preciso instante es que la transición de empleado a millonario no es un salto financiero, es un salto cuántico de identidad. El dinero es energía pura. Es un espejo neutro que refleja el tamaño de tu vasija espiritual. Si tu vasija tiene el tamaño de un salario mínimo, el universo no puede verter en ti el océano de su abundancia, porque te destruiría, rompería el recipiente. Para expandir esta vasija en 30 días, el primer paso fue reconocer la naturaleza ilusoria de la seguridad que ofrece un empleo tradicional. Tú te aferras a tu trabajo porque crees que te da control, pero en realidad, es la máxima expresión de vulnerabilidad. Dependes de la voluntad de otra persona, de las fluctuaciones de una empresa que no te pertenece, de un mercado sobre el cual no tienes autoridad. El rabino comprendió que mientras se viera a sí mismo como alguien que vende su tiempo, seguiría siendo un mercader de su propia vida, vendiendo fracciones de su existencia por monedas. La verdadera riqueza, la que genera millones materiales y paz espiritual inquebrantable, nace cuando dejas de vender tu tiempo y empiezas a multiplicar tu valor. La sabiduría del Talmud enseña que el hombre no es dueño de la tierra, sino un administrador de sus recursos. Cuando cambias la mentalidad de trabajador de otro a socio del Creador, la dinámica entera del universo cambia a tu favor. Durante la primera semana de este ciclo de 30 días, el rabino se sometió a un ayuno de pensamientos tóxicos. Cada vez que su mente generaba la idea, no puedo pagar esto, o mi sueldo no alcanza, él la interceptaba. Entendió que el lenguaje es el cincel con el que esculpimos nuestra realidad. En hebreo, la palabra para cosa, o realidad física, es davar, que es exactamente la misma palabra para palabra, o habla. Lo que hablas es lo que materializas. Al quejarse de su pobreza, el empleado está orando por más pobreza, está invocando la fuerza de la escasez y dándole permiso para reinar en su vida. El rabino comenzó a hablar el idioma de la redención. No negaba su realidad actual, pero le quitaba la autoridad sobre su futuro. Empezó a caminar por las mismas calles de su ciudad, pero ya no con la cabeza gacha del oprimido, sino con la postura de quien sabe que hereda un reino. Tú debes hacer lo mismo. Debes observar las paredes de tu oficina, las herramientas de tu trabajo actual, no como las cadenas de tu prisión, sino como el aula temporal donde estás siendo entrenado para tu inminente expansión. El conflicto más grande surgió en la segunda semana. El mundo material, la clipá, no cede su territorio sin luchar. Cuando decides elevar tu frecuencia y rechazar la identidad de esclavo, las circunstancias externas parecen empeorar temporalmente. Es la resistencia natural del sistema viejo que colapsa. El rabino enfrentó gastos inesperados, una avería en su hogar, una factura médica imprevista. La mente racional, entrenada en el miedo, le gritaba que volviera a la seguridad ilusoria, que dejara de soñar con riquezas y se conformara con sobrevivir. Este es el punto exacto donde el 99% de las personas retroceden. Este es el mar rojo frente a ti, con el ejército del faraón persiguiéndote por la espalda. Las olas de las deudas y el miedo te amenazan, y la lógica te dice que estás acorralado. Pero la tradición ancestral revela que el mar rojo no se abrió de inmediato cuando Moisés levantó su vara. El mar solo se partió cuando el primer hombre, Naishón ben Aminadab, caminó hacia las aguas hasta que éstas le cubrieron la nariz. Fue la acción nacida de la certeza absoluta, no de la esperanza pasiva, lo que rompió las leyes de la naturaleza. El rabino no retrocedió. Ante la presión financiera de esa segunda semana, en lugar de contraerse, se expandió. Aplicó uno de los principios más contraintuitivos y poderosos de la riqueza espiritual, la ley del vacío y la circulación. Si tienes miedo a perder lo poco que tienes, lo estás asfixiando. El agua estancada se pudre. El agua que fluye genera vida. Con los últimos billetes que le quedaban en el bolsillo antes de su fecha de pago, hizo un acto radical de generosidad. Dio caridad, tzedaká, no desde la lástima o el miedo a quedarse sin nada,
sino como una declaración de independencia financiera. La palabra tzedaká no significa caridad en el sentido occidental de dar limosna a los pobres. Proviene de la raíz tzedek, que significa justicia. Dar no es un favor que le haces al universo. Es restaurar el equilibrio justo de la energía. Al dar cuando duele, al soltar el dinero cuando la mente te dice que lo retengas con desesperación, estás destrozando la clipa del egoísmo y la escasez. Estás demostrando empíricamente a tu subconsciente y a los mundos superiores que confías en la fuente inagotable, más que en tu propia cuenta bancaria. Ese acto de tzedaká rompió el bloqueo en los reinos celestiales. El rabino sintió como si una enorme piedra hubiera sido removida de la tubería de su parnasá. No se hizo rico al día siguiente de dar ese dinero. La cuenta bancaria seguía igual en números, pero su campo electromagnético había cambiado drásticamente. Había dejado de emitir la señal de «necesito sobrevivir», y comenzó a emitir la señal de «soy un distribuidor de la riqueza divina». Tú debes comprender que el dinero es simplemente un certificado de gratitud que el mundo te entrega por el valor que aportas a la vida de los demás. Como empleado, tu valor está limitado por un contrato estandarizado. Para volverte millonario, tu capacidad de servir, de resolver problemas, de llevar luz a la oscuridad de otras personas, debe volverse ilimitada. El rabino dejó de pensar en cómo podía ganar más dinero y comenzó a obsesionarse con la pregunta: ¿cómo puedo elevar y resolver los problemas de la mayor cantidad de personas posibles, utilizando los dones que el Creador me ha entregado? Esta epifanía lo llevó a la tercera semana de su ciclo de 30 días. Despertó una madrugada, mucho antes de que sonara la alarma de su empleo. Ya no lo despertaba el deber, lo despertaba el propósito. En el silencio de la noche, una idea descendió a su mente. No era una idea lógica nacida de su intelecto. Era un destello de Jochma, la sabiduría pura e intuitiva que destella cuando el canal está limpio. Era la visión de un sistema, una forma de empaquetar su conocimiento milenario sobre la mente y el espíritu para ayudar a empresarios y líderes a romper sus propios bloqueos de prosperidad. Él, que hasta hace 15 días era un empleado angustiado, ahora estaba diseñando un vehículo para liberar a otros. Entendió que su propio sufrimiento no había sido un castigo sino una escuela rigurosa. El Creador lo había sumergido en el abismo de la escasez para que, al encontrar la salida, pudiera dibujar el mapa para miles de personas. Tu dolor financiero actual no es el final de tu historia. Es el material bruto con el que vas a construir tu imperio. Cada lágrima de frustración, cada noche en vela haciendo cálculos imposibles, es el fuego que está forjando la espada con la que cortarás las cadenas de tu linaje familiar. El rabino comenzó a trabajar en su idea con una energía febril, sobrenatural. Usaba las horas nocturnas y los fines de semana. Entonces, ya no sentía cansancio, porque cuando estás alineado con tu propósito y operando bajo el flujo del Shefa, te conectas a una fuente de energía que no depende de las calorías que consumes, ni de las horas que duermes. Es la luz de la Neshama manifestándose en el cuerpo físico. Elaboró su programa, escribió sus conceptos, preparó su mensaje. Sabía que faltaban pocos días para que el ciclo de 30 días se cerrara, pero no había ansiedad en su corazón. Había cruzado el umbral. Físicamente todavía tenía que ir a su trabajo, todavía tenía que sentarse en el mismo escritorio, pero su aura ya no pertenecía a ese lugar. Su jefe lo notó, sus compañeros lo notaron. Había una gravedad diferente en él, una paz inquebrantable que resultaba magnética. Cuando dejas de necesitar que el mundo exterior te valide, el mundo exterior comienza a gravitar hacia ti. Eres tú quien dicta las condiciones de tu existencia, no a través de la arrogancia del ego, sino a través de la autoridad humilde de quien se sabe respaldado por el Rey del Universo. Estás a punto de entender cómo esa idea gestada en la oscuridad se convirtió en un torrente de millones tangibles y palpables, cómo la teoría espiritual chocó con la realidad material y la transformó para siempre, demostrando que la distancia entre un empleado cansado y un millonario iluminado es solo una cuestión de frecuencia, obediencia a las leyes universales y una valentía implacable para sostener la nueva identidad frente a la tormenta de lo visible. El silencio que se apoderó de la vida de aquel rabino no fue el silencio del vacío, sino la profunda quietud que precede a un milagro estructural. ¿Conoces ese momento? Es ese instante fugaz en el que terminas una tarea en tu trabajo actual, miras la luz fluorescente del techo de la oficina o la pantalla monótona de tu ordenador y te das cuenta de que tu cuerpo sigue ahí, pero tu conciencia ya ha cruzado la frontera. El rabino seguía cumpliendo con sus obligaciones diarias, pero su mente operaba ahora en una dimensión donde la escasez no tenía oxígeno para respirar. Había comprendido que el tiempo lineal,
ese reloj implacable al que temes y que dicta el valor de tu salario a fin de mes, es una ilusión de la materia. En la sabiduría de la Cábala, se enseña que en el mundo espiritual no existen el tiempo ni el espacio tal como los concebimos, solo existe una afinidad de forma. Cuando tu intención y tu frecuencia vibratoria se alinean con la infinita abundancia del Creador, entras en un estado que los sabios llaman estar por encima del tiempo. El trabajo duro, ese que consume tu juventud y te destroza la espalda a cambio de monedas, es el castigo de Adán tras la caída, el sudor de su frente. Pero cuando trasciendes esta maldición y reconectas con tu propósito divino, el sudor es reemplazado por el fluir, por el espíritu que desciende de los mundos superiores directamente a tu realidad. A ti, como al rabino en esas últimas semanas de tu ciclo de 30 días, te enseñaron a creer que la riqueza es una montaña que hay que escalar con las manos ensangrentadas. A lo largo de generaciones de servidumbre, te enseñaron que para ganar el doble hay que trabajar el doble de horas. Pero ¿y si el día solo tiene 24 horas? El techo del empleado es el límite del tiempo físico. El rabino, inmerso en los textos sagrados de la Torá y los complejos debates del Talmud, comprendió que la verdadera prosperidad no proviene de acumular horas de trabajo, sino de multiplicar el valor entregado. Tenía en sus manos un sistema, una recopilación de sabiduría ancestral diseñada para sanar la relación de las personas con el dinero, para eliminar las trampas financieras que aprisionan a la humanidad. Tenía el vehículo, la intención y la urgencia. Sin embargo, la transición entre el mundo de las ideas y la manifestación física de la riqueza es el desierto que todo buscador debe cruzar. Cuando decides abandonar la mediocre seguridad de tu trabajo mental, para reclamar tu herencia como creador de riqueza, el universo no te entrega el oro al instante. En primer lugar, se pone a prueba la firmeza de tu nueva identidad. El rabino lanzó su mensaje al mundo, presentó su conocimiento, ahora estructurado como una guía para líderes y emprendedores. Su expectativa, alimentada por la euforia de su revelación espiritual, era que las puertas del cielo se abrieran de inmediato y que la Parnasá inundara su vida como un río que rompe una presa. Pero lo que siguió fue la prueba definitiva de su emuná, su fe y certeza inquebrantables. El mundo respondió con silencio. En los primeros días tras revelar su obra, no hubo ventas. No hubo contratos millonarios. No hubo el reconocimiento inmediato que su mente humana, aún con rastros de ansiedad, deseaba secretamente. Este es el momento exacto en que tú, en tu propio viaje, sentiste el frío golpe de la realidad en tu rostro. Es aquí donde el Yetzer Hará, la inclinación negativa, la voz interior del adversario, te susurra al oído con una lógica venenosa. Esa voz le dijo al rabino, y te repite constantemente: ¿quién te crees que eres? Solo eres un empleado. ¿De verdad crees que puedes ser millonario en 30 días? Revisa tu cuenta bancaria, revisa tus deudas, regresa a tu lugar seguro, abandona esa fantasía. El dolor de este momento es insoportable porque no se trata solo de un rechazo financiero, se siente como un rechazo espiritual. El rabino volvió a sentarse en su pequeño estudio, el mismo lugar donde semanas antes había sentido la expansión del universo y la contracción, el bloqueo. El miedo intentó infiltrarse de nuevo en su neshama, su alma divina. Estaba a solo unos días de la fecha límite que se había fijado. La presión era abrumadora. Si fuera un hombre común, un hombre carente de la tecnología espiritual que ahora está integrando en su propia vida, se habría dado por vencido. Habría aceptado el silencio del mercado como prueba de su inutilidad. Habría encerrado su conocimiento, habría bajado la cabeza y habría vuelto a ser un esclavo agradecido de las migajas del faraón. Pero la sabiduría ancestral enseña que la oscuridad más profunda ocurre exactamente una fracción de segundo antes del amanecer. El conflicto no era una señal de que estuviera en el camino equivocado. El conflicto era la fricción necesaria para que la semilla germinara. En el Talmud hay una historia profundamente transformadora sobre el rabino Akiva, uno de los grandes sabios de la historia judía. Hasta los 40, Akiva fue un pastor ignorante y analfabeto que jamás había estudiado una sola letra de la Torá. No veía ningún valor en sí mismo y creía que su destino era ser un trabajador manual hasta el fin de sus días. Un día, mientras estaba en el campo, observó una enorme piedra con un profundo agujero tallado en el centro. Levantó la vista y vio gotas de agua cayendo continuamente, una a una, sobre esa dura piedra. Akiva, en un momento de pura iluminación, dedujo que si el agua, que es suave y fluida, puede perforar la roca, que es dura e inflexible, entonces la sabiduría espiritual, que es el agua de la vida,
podría penetrar su corazón de piedra. El rabino millonario recordó al rabino Akiva en ese momento de duda paralizante. Comprendió que su intento de vender su conocimiento había sido impulsado por una energía de geburá, de juicio, de fuerza rígida. Estaba tratando de obligar al universo a darle dinero para demostrarse a sí mismo que ya no era solo un empleado. Al intentar forzar la venta, vibraba, paradójicamente, en la misma frecuencia que la escasez de la que intentaba escapar. No se puede atraer la verdadera prosperidad si la acción principal proviene de la desesperación o la necesidad de validación. El dinero, en su esencia espiritual más pura, no responde a la desesperación, responde al valor, la armonía y el fluir sin obstáculos de Gesed, la bondad y la misericordia expansivas. El rabino cerró los ojos y respiró hondo, imaginando las gotas de agua de Rabí Akiva cayendo sobre la roca de su propio ego. Necesitaba eliminar el yo de la ecuación. No estaba allí para hacerse millonario por codicia o vanidad. El millón era simplemente la medida material del impacto espiritual que estaba destinado a tener. La solución a su bloqueo no era cambiar de producto ni gastar más dinero en tácticas superficiales. La solución era un cambio microscópico, pero de una potencia atómica. En su intención, reescribió su mensaje. Dejó de centrarse en lo que podía ganar y centró su atención absoluta, inquebrantable y casi obsesiva en la transformación que podía generar. Dejó de hablarle a la gente con dinero y comenzó a hablarle directamente a sus almas, a sus neshamás, destino, necesidades. Sabía que allá afuera había empresarios, líderes y hombres de familia que estaban exactamente donde él había estado unas semanas antes, atrapados en una jaula de oro, asfixiándose bajo la presión de las responsabilidades, desconectados de su fuente divina. El rabino decidió ser el canal de rescate para estas personas. Su comunicación dejó de ser una oferta comercial y se convirtió en un faro en medio de una tormenta devastadora. Hizo un llamado. Cuando cambias tu frecuencia vibratoria de la necesidad de recibir a la urgencia de servir, el universo reorganiza las leyes de la probabilidad a tu alrededor. La física cuántica, que no es otra cosa que la cábala moderna, demuestra que el observador altera el resultado del experimento. El rabino alteró su forma de observar la realidad, e instantáneamente, la realidad tuvo que plegarse a su nueva verdad. El 28º día de su ciclo, 2 días antes de la fecha límite que había fijado, sucedió. La primera persona respondió a su llamada. No era solo una venta, era un encuentro de almas. Un empresario desesperado, al borde de la ruina financiera y emocional, encontró el mensaje del rabino y sintió la innegable verdad que latía en cada palabra. Pagó el precio completo por el programa de consultoría y sabiduría que el rabino había creado. Cuando la notificación de pago apareció en la pantalla del rabino, la cantidad era mayor que todo lo que había ganado en un año entero de trabajo como empleado. El impacto en su cuerpo físico fue indescriptible. No era la alegría vulgar de ganar la lotería, era el terror sagrado y la profunda reverencia de quien acaba de presenciar, con sus propios ojos, que las leyes espirituales gobiernan la materia por completo. La ilusión se había desvanecido, había transformado su valor interior en una manifestación externa de prosperidad, sin pedir permiso a ningún jefe, sin fichar, sin sacrificar su dignidad. Ese primer cliente fue la brecha en la presa. El universo esperaba que el rabino asumiera la postura de un rey para entregarle el reino. El éxito con ese primer empresario, la profunda transformación que la sabiduría de la Torá forjó en su negocio, generó una reacción en cadena. En pocas horas las recomendaciones se extendieron, otros comenzaron a buscarlo, el teléfono no paraba de sonar. Mensajes de personas dispuestas a pagar por su conocimiento, por su luz, por su capacidad de ver más allá de la niebla de la ilusión material, inundaron su sistema. El flujo de Parnasá se había desatado de una manera tan violenta y magnífica, que el rabino tuvo que aumentar su propia capacidad de recepción para no ser aplastado por la fuerza de esa bendición. Al 30º día, al final del ciclo, la suma en su cuenta bancaria había superado el millón. No 1.000.000 de piezas de metal o papel, sino 1.000.000 de unidades de energía condensada. Un testimonio físico de que había dominado su propia mente. La transformación que se produjo en él no fue meramente financiera. Su expansión fue total y absoluta. Recorrió las calles de la ciudad ya no como un hombre temeroso del mañana, sino como un pilar de luz, un distribuidor de riqueza y sabiduría. Comprendió que el dinero no lo corrompía. Al contrario, actuaba como una lupa que reflejaba su verdadera esencia. Con su nueva riqueza, pudo ampliar sus donaciones, construir espacios de estudio,
y asegurarse de que su familia nunca más conociera el significado de la palabra escasez. Había dejado un legado que no se mediría solo por la herencia material, sino por la elevación de la conciencia de todos los que se cruzaran en su camino. La transición de empleado a millonario en 30 días no fue un truco de magia, fue la aplicación rigurosa, disciplinada e inquebrantable de la sabiduría eterna. Fue la negativa a aceptar la mediocridad como destino. Fue la valentía de mirarse en el espejo y no verse como un sirviente del sistema, sino como un colaborador activo del Creador en la obra continua de la creación. Ahora te encuentras ante tu propio portal de 30 días. La historia de este rabino no te llegó por casualidad, mediante un algoritmo aleatorio ni por un mero capricho del destino. No hay accidentes en un universo meticulosamente orquestado por la inteligencia infinita. Si tus manos sostienen el dispositivo donde absorbes estas palabras, si tus oídos captan la frecuencia de este mensaje, es porque tu Neshama, esencia espiritual, está lista para la ruptura. Has sentido la inquietud, el dolor silencioso de saber que naciste para algo más que pagar facturas y morir. Esta incomodidad no es depresión, no es fracaso. Es el llamado de la grandeza que resuena dentro de los estrechos muros de tu Mitzrayim, dominio espiritual personal. Tu Egipto interior se desmorona, y el faraón de tu miedo pierde el control sobre ti. Tienes en tus manos el mismo poder de elección que tuvo el rabino en aquella noche oscura. Puedes seguir golpeando la misma roca con tus propias manos, esperando que el sistema algún día te recompense. O puedes alinear tu frecuencia, expandir tu nave y permitir que el océano de abundancia que siempre ha sido tuyo por derecho divino, inunde tu realidad. La sabiduría ancestral, el poder oculto de la Cábala y la claridad del Talmud están aquí, disponibles, vivos y operativos, esperando que des el primer paso hacia las aguas de tu propio mar rojo. La verdadera riqueza no es algo que perseguirás de hoy en adelante, es la dimensión a la que despertarás. Cada concepto, cada principio que destruye tus creencias limitantes, fue diseñado para reconstruir tu identidad desde adentro hacia afuera, para elevarte del polvo de la servidumbre al trono de tu propio destino. Tu tiempo de ser espectador del éxito ajeno ha terminado. Tu era de manifestación absoluta ha comenzado. El legado de luz, propósito y prosperidad ilimitada solo espera tu autorización interior para materializarse ante tus ojos y ante los ojos del mundo que estás destinado a iluminar. A menudo crees que el momento exacto en el que el dinero toca tus manos es la línea de meta, el final de la carrera, el instante glorioso en el que todas tus ansiedades se disuelven y finalmente puedes respirar. Has sido programado por una sociedad que adora el resultado visible para pensar que la manifestación física de la riqueza es la cura definitiva para el sufrimiento humano. Te imaginas mirando esa pantalla con el saldo de tu cuenta mostrando cifras que antes te parecían imposibles, y asumes que en esa fracción de segundo te convertirás en una persona completamente diferente, libre de miedos, libre de dudas, coronado por la paz absoluta. Pero la sabiduría ancestral de la Cábala nos advierte sobre uno de los peligros más grandes y silenciosos que acechan al buscador de la verdad material y espiritual. Existe un evento cósmico primordial conocido como Shevirat HaKelim, la ruptura de las vasijas. En el principio de la creación, la luz infinita del Creador descendió con una fuerza tan abrumadora, con un shefa tan intenso y puro, que las vasijas originales, los recipientes espirituales destinados a contener esa luz, no pudieron soportar la presión y estallaron en pedazos. Esos fragmentos cayeron a los reinos inferiores, mezclándose con la oscuridad, creando las clipás, las cáscaras de ilusión que hoy nublan tu percepción. Esta no es solo una historia sobre el origen del universo, es el mapa exacto de lo que ocurre en tu propia psicología y en tu cuenta bancaria cuando exiges una abundancia para la cual tu carácter aún no ha sido refinado. Cuando el rabino vio cómo las compuertas de la Parnasá se abrían de par en par, cuando los contratos comenzaron a cerrarse, y el dinero fluyó hacia él con la fuerza de un río desbordado, experimentó una sacudida que casi destruye su propia vasija. La transición de la escasez extrema a la riqueza repentina es un trauma energético para el cual casi ningún ser humano está preparado. Durante los primeros días de esta nueva realidad, el rabino sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Acostumbrado a la supervivencia, su sistema nervioso estaba calibrado para la lucha, para la preocupación constante, para contar cada centavo. De repente, esa preocupación le fue arrebatada, y en el espacio vacío que dejó el miedo a la pobreza, una sombra mucho más sutil y peligrosa intentó infiltrarse: la arrogancia del ego, el Yetzer Hará, la inclinación negativa que habita en cada uno de nosotros,
No siempre te ataca con dudas de inferioridad. A veces, su arma más letal es convencerte de tu propia supremacía. El rabino comenzó a escuchar un susurro interno que le decía que él era un genio, que su brillantez intelectual había creado esta fortuna, que él solo había descifrado el código del universo y que, por lo tanto, no necesitaba a nadie, ni siquiera la conexión humilde con el Creador que lo había salvado en primer lugar. Este es el punto crítico donde la mayoría de las personas que logran un éxito rápido, lo pierden todo con la misma velocidad. Construyen castillos sobre la arena movediza de su propio orgullo. La Torá advierte explícitamente sobre este momento exacto de la experiencia humana, cuando el individuo, habiendo comido y saciado su hambre, habiendo construido casas hermosas y multiplicado su oro y su plata, dice en su corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El rabino, al percibir este veneno sutil infiltrándose en su neshama, comprendió que estaba a punto de provocar su propia Shevirat Hakelim, la ruptura de su propia vasija. Si permitía que el ego se apoderara de la narrativa, la luz de la abundancia destruiría su paz, corrompería sus relaciones y, eventualmente, evaporaría el dinero mismo, devolviéndolo al Mitzrayim, al Egipto de la esclavitud, pero esta vez con cadenas de oro. Sabía que tenía que anclar esta energía masiva antes de que lo arrastrara. Necesitaba una tecnología espiritual de contención, una forma de transformar esta manifestación física explosiva en una estructura permanente, pacífica y expansiva. Se sumergió nuevamente en el océano de sabiduría del Talmud, buscando el antídoto contra la embriaguez del éxito. Encontró la historia de grandes sabios que poseían fortunas incalculables, como Rabí Elazar ben Yarsum, un hombre que heredó 1000 aldeas y 1000 barcos, una riqueza que desafiaba la imaginación. Sin embargo, Rabí Elazar no permitía que sus posesiones definieran su identidad. Él tomaba un saco de harina sobre sus hombros, y viajaba de ciudad en ciudad para estudiar la Torá, viviendo con la humildad de un mendigo voluntario en presencia de la sabiduría divina. El secreto que el rabino extrajo de estos textos no fue el desapego en el sentido de rechazar el dinero o sentir culpa por tenerlo. El ascetismo no es el camino judío hacia la santidad. La materia no es malvada, es neutra, es el lienzo sobre el cual pintamos nuestra voluntad. El secreto era la elevación constante de la materia a través de la santificación de la intención. El dinero, comprendió el rabino, es como el fuego. Si lo dejas suelto en una casa, la reduce a cenizas. Si lo confinas en una chimenea, te da calor, te permite cocinar tus alimentos y se convierte en el centro de tu hogar. La chimenea que contiene el fuego de la riqueza extrema son las leyes de la caridad estructurada, específicamente, la práctica del Maaser. El Maaser es la entrega del 10% de todas las ganancias a causas de justicia social, estudio espiritual o ayuda a los necesitados. Te han enseñado a ver la caridad como una obra de beneficencia opcional, un gesto amable que haces cuando te sobra algo al final del mes. Pero en el código fuente del universo revelado en la Cábala, el Maaser no es un acto de bondad, es una ley física, un imperativo categórico de la prosperidad. El 10% de todo lo que llega a tus manos nunca fue tuyo en primer lugar, es energía cósmica, que el Creador te confió con la condición explícita de que seas el canal para distribuirla. Si retienes ese 10%, creyendo que así proteges tu patrimonio, estás reteniendo sangre estancada en las arterias de tu sistema financiero espiritual. La retención del Maaser genera un bloqueo vibracional que, tarde o temprano, atrae pérdidas, gastos médicos imprevistos, accidentes o traiciones comerciales para extraer por la fuerza esa energía que te negaste a dejar fluir voluntariamente. El rabino implementó esta regla de forma implacable. Tan pronto como el dinero tocaba su cuenta, antes de pagar sus propios gastos, antes de celebrar, extraía el porcentaje correspondiente y lo dirigía hacia la expansión de la luz en el mundo. Financió becas para estudiantes, apoyó a familias que atravesaban la misma oscuridad económica de la que él acababa de escapar, y construyó infraestructuras para difundir la sabiduría. Al hacer esto, notó un fenómeno extraordinario. Dar el Maaser no disminuía su riqueza, operaba como un fertilizante cuántico, al demostrarle al universo que él era una tubería limpia y sin obstrucciones egoístas. El Creador confió en él con volúmenes de shefa cada vez mayores. La vasija no se rompió porque ya no era un recipiente cerrado intentando acumularlo todo para sí mismo. Se había convertido en un canal abierto. Esta es la diferencia fundamental entre un hombre rico que no puede dormir por la noche, atormentado por el miedo a perder su fortuna o ser estafado, y un verdadero millonario
millonario espiritual, que duerme con la placidez de un niño porque sabe que su riqueza está asegurada en las bóvedas celestiales de la acción justa. Tú que estás absorbiendo estas verdades en este mismo instante, debes comprender que el trabajo de convertirte en millonario no comienza cuando recibes el dinero, sino en cómo gestionas la energía en este preciso momento. En tu estado actual, te engañas a ti mismo diciendo que serás generoso cuando tengas millones. El universo no escucha tus promesas sobre un futuro imaginario. El universo observa tu comportamiento presente con los recursos que tienes hoy. Si eres egoísta, miedoso y retentivo con el salario de tu empleo actual, serás exactamente igual, pero magnificado. Si te entregan 1.000.000, la escala de la vasija debe crecer antes de que se vierta el líquido. El rabino comenzó a enseñar este principio a los empresarios que lo contrataban. Les exigía que, sin importar cuán endeudados estuvieran o cuán cerca del colapso se encontraran sus empresas, debían comenzar a ejercer la generosidad y la distribución justa de inmediato. La resistencia que encontraba en ellos era feroz. La lógica financiera les gritaba que era un suicidio matemático regalar dinero cuando las cuentas del banco estaban en rojo, pero el rabino, con la autoridad de quien ha caminado sobre el fuego y ha salido ileso, les demostraba que las matemáticas humanas son irrelevantes ante la aritmética divina. En el Talmud se afirma categóricamente sobre la práctica del diezmo: da el diezmo para que te enriquezcas. Es el único mandamiento en toda la Torá donde el Creador desafía explícitamente al ser humano a ponerlo a prueba. Pruébenme en esto, dice el profeta Malaquías. No puedes probar a Dios en el amor, ni en la salud, ni en el clima, pero estás invitado y desafiado a probarlo en el dominio de las finanzas y la generosidad. Cuando los clientes del rabino vencían el terror paralizante de su propio intelecto y daban el salto de fe, aplicando el máser en medio de sus crisis corporativas, presenciaban milagros que destrozaban sus paradigmas, deudas perdonadas de formas inexplicables, nuevos clientes apareciendo de la nada, ideas revolucionarias de productos surgiendo en momentos de meditación. Comprendieron que el acto de soltar el control ilusorio sobre la materia es lo que activa el magnetismo supremo del espíritu. Este nivel de maestría requiere que observes tu mente constantemente. La transición de empleado a millonario no es un evento de un solo día, es una gimnasia espiritual diaria. El rabino pasaba horas en autoobservación. Notó que su identidad anterior, la del empleado que intercambiaba tiempo por supervivencia, intentaba resucitar en situaciones cotidianas. Si alguien le ofrecía un descuento, el viejo empleado quería aferrarse a él por miedo a gastar de más. Si un vuelo se retrasaba, la antigua mentalidad quería enojarse por la pérdida de tiempo productivo. Tenía que corregir su vibración momento a momento. Se recordaba a sí mismo que el tiempo no es dinero, el tiempo es vida, y el dinero es simplemente el eco del valor que has proyectado en la vida. Al instalarse firmemente en la energía de Gesed, la bondad pura, se volvió magnético no solo para la riqueza financiera, sino para personas de alta frecuencia, para oportunidades sincrónicas y para una profunda vitalidad física. El estrés paralizante que antes marchitaba su rostro fue reemplazado por un resplandor de certeza, un testimonio vivo de que había dejado de luchar contra la corriente de la creación y había aprendido a navegarla. Estás siendo llamado a construir esta misma chimenea en tu propia vida, a forjar la vasija irrompible antes de que el Shefa inunde tu realidad. Tienes que arrancar de raíz la idea de que eres el arquitecto solitario de tu destino y empezar a operar como el socio estratégico del Rey del Universo. Esto significa actuar, hablar y pensar desde la victoria, sin arrogancia, pero con una certeza que aterrorice a tus propias sombras. La disciplina de la verdadera riqueza no consiste en trabajar hasta el agotamiento físico, sino en vigilar incansablemente la pureza de tu intención, recordando que cada interacción comercial, cada proyecto que emprendes y cada palabra que pronuncias es un hilo con el que estás tejiendo la red que atrapará tu prosperidad futura. El rabino ya no estaba enseñando simples técnicas de negocios. Estaba operando como un neurocirujano del alma, extirpando el cáncer de la pobreza de las mentes de aquellos que estaban dispuestos a soportar el dolor del despertar para heredar la libertad infinita que siempre les perteneció. Existe una trampa silenciosa y letal que aguarda al viajero justo en el momento en que cree haber conquistado la cima de la montaña. Ha sido condicionado a percibir el
el éxito como un destino geográfico, un lugar estático al que llegas, plantas tu bandera y finalmente descansas. Crees con la inocencia de quien ha sido golpeado repetidamente por la escasez que el momento en que el dinero deja de ser una preocupación diaria, la vida se convierte en un lago plácido y sin viento. Pero la verdad que late en el corazón de la sabiduría ancestral es que el universo no conoce la inmovilidad. En la física cuántica y en la cábala, lo que no se está expandiendo, se está contrayendo. Lo que no están haciendo, está muriendo. Cuando el rabino cruzó el umbral financiero y su sistema se convirtió en un faro de prosperidad, atrayendo sumas de dinero que antes le habrían parecido fábulas inalcanzables, se encontró de frente con este precipicio invisible. Había construido la vasija, había dominado la ley del Maaser, y había limpiado su canal para recibir el Shefa, la abundancia divina. Su vida exterior era una obra maestra de éxito material, pero en el silencio de sus madrugadas, comenzó a percibir un estancamiento sutil, una complacencia que se disfrazaba de paz. Había escapado del Mitzrayim de la pobreza, pero estaba a punto de construir un nuevo Egipto, esta vez forjado con ladrillos de oro y cadenas de comodidad. El confort extremo es el anestésico del alma. Cuando ya no tienes que luchar por tu supervivencia, el Yetzer Hara, el adversario interno, cambia su estrategia. Ya no te ataca con el terror a la bancarrota, sino con la seducción de la apatía. El rabino notó que su urgencia por servir, esa llama ardiente que lo había impulsado a crear su programa en medio de sus noches más oscuras, comenzaba a perder su intensidad. Los clientes seguían llegando, el dinero seguía fluyendo en piloto automático, pero su neshama, su chispa divina, exigía un nuevo nivel de fricción para continuar su evolución. Fue entonces cuando el universo, que siempre responde a la frecuencia de nuestra necesidad de crecimiento, le envió un espejo en forma de un nuevo cliente. Este hombre era un titán de la industria, un multimillonario que había construido un imperio logístico desde cero. A los ojos del mundo, era la encarnación del triunfo absoluto. Sin embargo, cuando se sentó frente al rabino en su primera sesión, lo que emanaba de su campo energético no era victoria, sino un pánico profundo, arraigado y devastador. Este gigante financiero no podía dormir, sus relaciones estaban hechas pedazos, y vivía aterrorizado por la posibilidad de que un colapso del mercado le arrebatara todo lo que había construido. Al escuchar a este hombre, el rabino no vio a un empresario exitoso, vio a un esclavo glorificado, y lo que fue aún más aterrador, vio un reflejo de su propia complacencia reciente. Comprendió que la riqueza material, sin una evolución continua de la conciencia, se convierte en un peso que aplasta el espíritu. Este cliente poseía millones, pero operaba desde una frecuencia de orfandad cósmica. Su riqueza estaba impulsada por el trauma, no por el propósito. La cábala enseña que existen dos formas de alcanzar el éxito en el mundo de la materia, a través de la fuerza de la Gburá, el rigor y el esfuerzo humano desmedido, o a través del flujo de Gesed, la bondad y la misericordia divina. El empresario había utilizado la Gburá extrema, había forzado a la vida a entregarle dinero mediante un control férreo, una desconfianza patológica hacia los demás y un agotamiento físico constante. Pero la Gburá tiene un límite. Cuando construyes tu imperio desde el miedo a perderlo, cada moneda que ganas se convierte en un soldado que debes vigilar. Estás atrapado en una trinchera de tu propia creación, defendiendo un territorio que, en última instancia, no puedes llevarte cuando abandones este plano físico. El rabino entendió que el siguiente nivel de su propia transformación y la cura para la agonía de su cliente residía en un concepto espiritual que desafía toda la lógica de la mente racional, el bitajón. A menudo se confunde el bitajón con la emuná, la fe, pero son tecnologías distintas. La emuná es la creencia estática y profunda de que el Creador es la fuente de todo, que Él es bueno y que todo tiene un propósito. Pero el bitajón es la fe en acción, es la confianza activa, dinámica y absoluta, que te permite caminar hacia el abismo sabiendo que aparecerá un puente bajo tus pies. Es el estado de certeza inquebrantable que erradica por completo la ansiedad por el futuro. Tú vives inmerso en la ansiedad porque tu mente, entrenada en la matriz del empleado, proyecta escenarios catastróficos basándose en datos del pasado. Crees que tu seguridad depende de tu cuenta de ahorros, de tus inversiones o del contrato que acabas de firmar. Pero la Torá nos ofrece una lección monumental sobre la verdadera naturaleza de la seguridad a través de la historia del maná en el desierto. Cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud y caminaban por el desierto árido, donde no había forma humana de cultivar alimentos,
El Creador hizo descender el maná desde los cielos, pero había una regla estricta e innegociable. Debían recoger exactamente la porción necesaria para ese día, ni más ni menos. Si alguien, dominado por el miedo y la mentalidad de escasez que traía de Egipto, intentaba guardar maná para el día siguiente como una garantía, el alimento se pudría instantáneamente y se llenaba de gusanos. Esta no es una simple anécdota histórica. Es un tratado de economía cuántica. El maná representa el shefa, la energía vital y la provisión divina. La lección del desierto es que no puedes acumular la energía de hoy para asegurar el mañana, porque el acto mismo de acumular desde el miedo bloquea el flujo del milagro futuro. El empresario multimillonario, y quizás tú mismo en tu nivel actual, estaba intentando acumular maná. Sus millones eran un intento desesperado de comprar inmunidad contra la incertidumbre de la vida, pero la vida exige incertidumbre para que el bitajón pueda operar. Para curar a este cliente, y para elevarse a sí mismo por encima de su propio estancamiento, el rabino tuvo que enseñarle la danza delicada entre el esfuerzo humano, conocido como Hishtadlut, y la confianza divina, el bitajón. El error de las personas perezosas o mal informadas es creer que el bitajón significa sentarse en el sofá a esperar que el dinero caiga del techo. La tradición judía condena la inacción. Debes arar la tierra, sembrar la semilla y construir las estructuras comerciales más brillantes y eficientes posibles. Tu Hishtadlut, tu esfuerzo en el mundo físico, debe ser impecable. Debes estudiar el mercado, perfeccionar tu servicio, liderar a tu equipo con excelencia y crear productos que transformen vidas. Pero aquí radica el secreto que separa al esclavo rico del rey, verdaderamente libre. Una vez que has sembrado la semilla, debes soltar por completo el resultado. Debes comprender en lo más profundo de tus células que tu esfuerzo no es lo que produce el fruto. El esfuerzo es simplemente la vasija física. La lluvia que hace crecer la cosecha es el shefa divino, y esa lluvia no está bajo tu control. El rabino confrontó a su cliente con esta verdad brutal. Le demostró que su insomnio y su pánico eran síntomas de su arrogancia espiritual. Creer que tú eres el único responsable de sostener tu universo es una carga que la psique humana no fue diseñada para soportar. El cliente tuvo que realizar un acto radical de rendición. Tuvo que observar su imperio, no como su propiedad privada que debía defender con garras y dientes, sino como un encargo temporal que el Creador le había entregado para administrar. El rabino le asignó ejercicios prácticos de desapego. Le ordenó delegar decisiones críticas que antes microgestionaba obsesivamente, y le impidió revisar los reportes financieros fuera del horario de oficina. Le exigió que, al cruzar la puerta de su casa, dejara el peso del imperio afuera y entrara como un hombre libre, vacío de preocupaciones, confiando en que el arquitecto del universo no necesitaba su supervisión constante para mantener los planetas en órbita ni los negocios a flote. La resistencia inicial fue titánica. La mente del empresario, adicta a la adrenalina del control, gritaba que todo se derrumbaría, pero a medida que pasaban las semanas y aplicaba el bitajón con la disciplina de un guerrero, ocurrió el milagro de la transformación interna. Los negocios no colapsaron, por el contrario, al retirar la energía densa de la microgestión y el miedo, su equipo directivo floreció, tomando iniciativas brillantes que antes estaban asfixiadas por la sombra del fundador. Los márgenes de ganancia aumentaron, pero lo más importante fue que el color regresó al rostro del empresario. Pudo dormir 8 horas seguidas por primera vez en 2 décadas. Encontró la paz en el centro mismo de la tormenta financiera. El rabino, al guiar a este hombre a través de su propio desierto psicológico, sintió que su propia vasija se expandía hacia dimensiones que no había concebido. Comprendió que su misión ya no era simplemente enseñar a la gente a hacer dinero en 30 días. Su misión era erradicar el trauma generacional de la pobreza y la falsa seguridad que infecta a la humanidad. Tú llevas en tu ADN los ecos de este trauma. Tus miedos financieros actuales no son solo tuyos, son las memorias celulares de tus antepasados que sufrieron hambrunas, guerras, quiebras y exilios. Cuando sientes terror al invertir en un nuevo conocimiento, cuando te paralizas ante la idea de abandonar tu empleo mediocre, no eres tú quien tiene miedo en el presente. Es el fantasma de tu linaje gritando desde el pasado. La Cábala llama a este proceso de reparación Tikkun. Tú estás aquí, leyendo estas palabras, recibiendo esta transmisión de energía, porque tu alma se ofreció voluntariamente para ser el punto de ruptura, el catalizador del tikkun de todo tu árbol genealógico. Eres el elegido para cortar la cadena de la mentalidad de esclavo. Al elevar tu conciencia y manifestar una riqueza basada en el propósito y el bitajón, no solo te liberas a ti mismo,
sino que reescribes la historia de los que vinieron antes que tú, y pavimentas un camino de luz pura para los que vendrán después. Para integrar esta verdad y erradicar las últimas sombras de la clipá, debes adoptar la perspectiva de Yidush Maaseh Bereshit, la renovación continua de la obra de la creación. Te han enseñado a ver el mundo como un reloj mecánico que fue puesto en marcha hace miles de años y que ahora funciona por inercia. Bajo este paradigma, estás atado a la ley de causa y efecto estricta. Si ayer fuiste pobre, la lógica dicta que hoy seguirás siéndolo. Pero la mística judía revela una realidad mucho más fluida y milagrosa. El Creador no hizo el mundo y lo abandonó. Él recrea el universo entero, desde la galaxia más masiva hasta el electrón más diminuto, en cada fracción de segundo. La existencia pulsa, desaparece y vuelve a aparecer constantemente. Esto significa que el pasado no tiene ningún poder inherente sobre el presente, a menos que tú le otorgues ese poder a través de tu atención y tu memoria emocional. Tu deuda de ayer no existe en este nuevo instante de creación. Existe tu recuerdo de la deuda. Tu fracaso comercial del año pasado fue borrado cósmicamente. Es tu insistencia en cargar con ese cadáver energético lo que bloquea tu nuevo éxito. El rabino enseñó a sus discípulos a despertar cada mañana como si acabaran de nacer, antes de poner un pie en el suelo. Antes de encender el teléfono y dejar que el mundo exterior dicte su estado emocional, realizaban una limpieza de su campo cuántico. Declaraban internamente su desconexión de todas las limitaciones del día anterior. Se presentaban ante la fuente infinita como vasijas nuevas, limpias, listas para recibir una descarga de sabiduría y prosperidad que nunca antes habían experimentado. Tú debes incorporar esta práctica hoy mismo. No puedes construir un imperio revolucionario si te levantas cada mañana y te pones el mismo traje mental rasgado por las dudas de ayer. Debes entrar al mercado, a tu oficina, a tus reuniones de negocios, no como un mendigo que busca aprobación o dinero, sino como un emisario de la luz divina, un canal de Gesed que tiene el poder de bendecir cada transacción y elevar a cada persona con la que interactúa. Hay una historia profundamente reveladora en el Talmud sobre Yoni Hameagel, un sabio de una rectitud inmensa. Un día, Yoni iba caminando y vio a un hombre plantando un algarrobo. Sabiendo que este árbol tarda 70 años en dar frutos, Yoni le preguntó al hombre, ¿acaso estás seguro de que vivirás 70 años para comer de sus frutos? El hombre le respondió con una sabiduría que trasciende el tiempo. Yo encontré un mundo lleno de algarrobos. Así como mis antepasados plantaron para mí, yo planto para mis descendientes. Esta es la mentalidad de la riqueza suprema, la que trasciende la avaricia de una sola vida. El rabino comprendió que el $1.000.000 que había ganado en 30 días no era para su consumo egocéntrico, era la semilla del algarrobo, era la prueba física que utilizaría para despertar a millones de personas. Tu propia búsqueda de prosperidad debe elevarse a esta misma frecuencia. No estás buscando ser millonario simplemente para comprar un vehículo de lujo o escapar de las facturas. Estás buscando dominar las leyes del universo para convertirte en el hombre o la mujer que planta algarrobos de sabiduría, libertad y recursos inagotables para una generación que aún no ha nacido. El dolor que experimentas ahora en tu proceso, la confusión y la impaciencia, son simplemente los dolores de parto de esta nueva identidad. El universo te está exprimiendo, te está quitando las muletas del ego y del intelecto limitado para obligarte a desarrollar el músculo espiritual del bitajón. No te resistas a esta presión, abrázala. Es el cincel del escultor divino quitando los trozos de mármol que no pertenecen a la obra maestra que es tu verdadera esencia. Cuando finalmente sueltas el borde de la piscina y permites que las aguas de la certeza te sostengan, descubres que la verdadera seguridad nunca estuvo en tener control sobre todas las variables del mercado. La seguridad suprema reside en saber que, pase lo que pase en el mundo exterior, las economías colapsen o las industrias cambien, tú portas el código fuente de la creación dentro de tu propia Neshama. Tienes la capacidad de generar abundancia desde el vacío, de transformar el polvo en oro, y de iluminar la oscuridad más profunda con la simple autoridad de tu presencia, alineada con el Creador. Estás atravesando el desierto, pero el maná está cayendo a tu alrededor ahora mismo, en forma de ideas brillantes, sincronías perfectas y una fuerza interna inquebrantable que te empuja implacablemente hacia tu destino de grandeza. A medida que el polvo del desierto comienza a sentarse y te acostumbras a la luz cegadora de tu propia transformación, te enfrentas a una encrucijada que muy pocos seres humanos llegan a contemplar. Has cruzado el abismo de la escasez, has dominado el terror de la supervivencia diaria,
Ya has aprendido a canalizar el shefa, la abundancia divina, con la precisión de un maestro. El rabino, tras haber guiado a aquel magnate a través de la tormenta de su propia mente, y haber estabilizado su imperio mediante la tecnología del bitajón, se dio cuenta de que había alcanzado una meseta de cristal. Él, y su creciente círculo de estudiantes, hombres y mujeres que habían aplicado esta sabiduría milenaria para romper las cadenas de sus empleos mediocres y erigir fortunas monumentales, vivían ahora en un oasis de prosperidad. Tenían los recursos, tenían la paz mental y poseían la certeza absoluta de que el universo era una fuente inagotable, dispuesta a responder a sus comandos. Sin embargo, al observar el mundo desde las ventanas de sus altas torres, una nueva forma de melancolía comenzó a infiltrarse en el corazón del rabino. Era el dolor agudo de la separación, la disonancia ensordecedora entre la luz pura que habitaba en su círculo íntimo y la densa oscuridad que aún asfixiaba al resto de la humanidad. Existe una tentación perversa que ataca al iniciado cuando finalmente saborea el néctar de la riqueza espiritual y material combinadas, el deseo de aislamiento. Te convences de que, puesto que has elevado tu frecuencia vibracional y has dejado atrás el Mitzrayim, el Egipto de la mentalidad de empleado, ya no perteneces al barro del mundo cotidiano. El Yetzer Hará, siempre astuto, se disfraza ahora de pureza espiritual. Te susurra que debes proteger tu energía, que debes alejarte de las masas que aún vibran en el miedo, la queja y la escasez. Te incita a construir muros impenetrables alrededor de tu fortuna y tu conocimiento, creando un gueto de iluminación donde solo interactúas con aquellos que han alcanzado tu mismo nivel. El rabino vio cómo varios de sus estudiantes más brillantes caían en esta trampa sutil. Comenzaron a retirarse de sus industrias, a delegar todas las interacciones con el mercado, y a recluirse en retiros de meditación o en círculos sociales exclusivos, justificando su fuga con el argumento de que el mundo corporativo tradicional era demasiado denso, demasiado corrupto y demasiado agotador para sus almas refinadas. Creían que estaban protegiendo su neshama, pero en realidad estaban traicionando el propósito mismo por el cual el Creador les había otorgado la riqueza en primer lugar. La sabiduría profunda de la Cábala revela que el aislamiento de los justos es una violación de las leyes de la creación. En el principio, cuando ocurrió la Shevirat HaKelim, la ruptura de las vasijas originales, las chispas de santidad, conocidas como Nitzotzot, no se quedaron suspendidas en los cielos, cayeron en picado, hundiéndose en los niveles más bajos y oscuros de la realidad material. Quedaron atrapadas dentro de las klipot, las cáscaras de ilusión, egoísmo y materialismo ciego que dominan el mundo de los negocios, la política y la sociedad civil. La tarea suprema del ser humano, el mandato cósmico que se te ha entregado al nacer, no es huir de la oscuridad para bañarte en la luz, sino sumergirte en las profundidades de la materia para rescatar esas chispas perdidas. Este proceso colosal de redención se llama Tikkun Olam, la reparación del mundo. Si tú, que has sido bendecido con la tecnología de la prosperidad y has expandido tu vasija para recibir millones, te escondes en tu comodidad, dejas esas chispas divinas prisioneras en el lodo. El rabino comprendió que el dinero que había manifestado no era un billete de salida para escapar del juego humano, era la armadura pesada y las herramientas de excavación necesarias para descender a las trincheras del mercado y elevar la materia desde adentro. Para quebrar esta burbuja de falsa santidad, el rabino reunió a sus estudiantes y les expuso la historia de José, Yosef Hatzadik, uno de los paradigmas más extraordinarios de la tradición judía. José no se convirtió en un líder espiritual meditando en la cima de una montaña aislada. Fue vendido como esclavo, arrojado a un pozo y falsamente encarcelado en las mazmorras más pestilentes de Egipto, el epicentro mundial de la idolatría y la magia negra de su tiempo. Sin embargo, José no perdió su conexión con el Shefa, no se retiró. Utilizó su sabiduría divina, su capacidad para interpretar los sueños y leer los patrones invisibles de la realidad, para ascender hasta convertirse en el virrey de la nación más poderosa de la tierra. José tomó el control absoluto de la economía egipcia, manipuló las leyes de la agricultura, el almacenamiento y la distribución, no para enriquecer su ego, sino para salvar al mundo entero de una hambruna devastadora. José santificó el mercado, demostró que el verdadero hombre de espíritu
no es aquel que le teme al dinero y al poder comercial, sino aquel que los conquista y los somete a la voluntad del Gesed, la bondad expansiva del Creador. El rabino miró a los ojos de sus discípulos, esos hombres y mujeres que ahora poseían cuentas bancarias desbordantes pero corazones temerosos del mundo, y les lanzó un desafío que destrozó sus paradigmas. Les ordenó que volvieran al fango. Les exigió que tomaran su capital y lo inyectaran directamente en las industrias más desafiantes y menos espirituales que pudieran encontrar. Les enseñó que una sala de juntas, donde se negocian contratos multimillonarios y se decide el destino de miles de empleados, puede ser un lugar tan sagrado como el Muro de los Lamentos en Jerusalén, si el hombre que se sienta a la cabecera de la mesa porta la conciencia del Tikkun Olam. Tú debes asimilar esta misma verdad monumental. Has estado buscando el éxito financiero pensando que te daría la libertad de no tener que lidiar nunca más con la toxicidad del sistema, pero tu destino es exactamente el opuesto. Te estás convirtiendo en millonario para que tengas el peso, la autoridad y los recursos para rediseñar el sistema mismo. Eres el infiltrado de la luz en el imperio de la oscuridad. El temor a la envidia y al juicio ajeno es el escudo principal que usa el ego para justificar tu escondite. En la tradición se habla extensamente del ayin hara, el mal de ojo. Muchos de los estudiantes del rabino tenían pavor de mostrar su riqueza, temiendo que la mirada celosa de aquellos que aún sufrían en la escasez atrajera desgracias sobre sus familias y negocios. Este miedo los llevaba a jugar a ser pequeños, a ocultar sus logros y a operar en las sombras, pero el rabino les reveló un nivel superior de comprensión cabalística. El ayin hara solo tiene poder sobre ti si tu riqueza está construida sobre la plataforma del ego, si utilizas tu dinero para humillar a otros, o para exaltar tu propia superioridad. Cuando tu vasija está agrietada por el orgullo, la mirada envidiosa de los demás penetra a través de esas grietas y drena tu energía. Sin embargo, cuando vives bajo la ley del Maser y tu intención central es la redención de tu entorno, generas a tu alrededor un campo de fuerza electromagnético e impenetrable, conocido como Or Makif, la luz circundante. Esta luz Makif repele cualquier frecuencia de escasez o envidia que intenten proyectar sobre ti. Más aún, el rabino les enseñó que la forma definitiva de aniquilar el mal de ojo no es escondiéndose, sino cegando al ojo con una explosión de generosidad tan desproporcionada que la envidia se transmute instantáneamente en gratitud. Les instruyó a usar sus empresas como motores de elevación social. En lugar de exprimir a sus proveedores para obtener el margen de ganancia más salvaje, como dicta la economía del faraón, debían pagar un precio justo y abundante que garantizara la prosperidad de toda la cadena de suministro. En lugar de tratar a sus empleados como engranajes reemplazables, debían invertir en su desarrollo, pagándoles salarios que les permitieran no solo sobrevivir, sino soñar y construir su propio patrimonio. Cuando un líder opera desde esta plataforma de Gesed radical, la sociedad que lo rodea no lo envidia, lo protege. Las oraciones silenciosas de las familias que son bendecidas por la existencia de tu negocio forman una cúpula de protección celestial sobre tu vida que ningún colapso económico puede perforar. El rabino les recordó la imagen de los pozos de agua en la historia de los patriarcas. Isaac dedicó gran parte de su vida a volver a cavar los pozos de agua que su padre, Abraham, había excavado originalmente, y que los filisteos, los enemigos de la época, habían llenado de tierra y escombros. ¿Por qué la Torá dedica tanto espacio a hablar de un acto aparentemente mundano de excavación? Porque cada pozo representa una fuente de sabiduría y sustento divino oculta bajo las capas de la ilusión material. Los filisteos representan a las fuerzas del caos y la mediocridad que intentan tapar tu conexión con la fuente, llenando tu mente con el ruido de las noticias, el miedo al mercado y las creencias limitantes. Tu labor diaria en tu empresa, tus transacciones financieras y tus estrategias de inversión son las palas con las que estás cavando de nuevo esos pozos. Cada vez que cierras un trato con integridad absoluta, en un mundo donde la corrupción es la norma, estás quitando una tonelada de tierra del pozo. Cada vez que decides no reaccionar con ira ante un cliente difícil y respondes con la paciencia de un rey, estás liberando las aguas vivas del Shefa. Tú, al igual que los estudiantes del rabino, estás siendo llamado a convertirte en un excavador de pozos a escala industrial. No puedes conformarte con encontrar agua suficiente solo para ti y tu familia inmediata. Debes abrir fuentes que irriguen desiertos enteros. Esta es la fase donde
donde la manifestación deja de ser un truco de la mente para atraer objetos físicos y se convierte en un sacerdocio de la materia. Tu empresa ya no es una herramienta para pagar tus deudas. Es un altar. Tus productos no son simples mercancías, son vehículos de transformación que llevan impregnada tu firma energética a las casas de miles de extraños. Al interiorizar esto, la fatiga crónica que te perseguía cuando eras empleado desaparece por completo. La pereza y la procrastinación no son problemas de gestión del tiempo, son síntomas de una profunda desconexión con el propósito. Cuando sabes que cada correo electrónico que envías, cada reunión que diriges y cada dólar que inviertes está elevando una chispa divina, y reparando el tejido del universo, te conviertes en una fuerza de la naturaleza. Operas con la vitalidad inagotable del Orb Nimi, la luz interna que arde continuamente sin consumirse, como la zarza ardiente que Moisés contempló en el monte Horeb. Este nivel de operación exige una vigilancia mental suprema. El mundo intentará constantemente arrastrarte de vuelta a la vibración del cinismo y el agotamiento. Verás a otros competidores usar atajos éticos. Verás a personas aparentemente malvadas prosperar temporalmente a través de la gubura destructiva, y el antiguo empleado que vive en tus recuerdos intentará convencerte de que el juego está arreglado y que tu rectitud es una desventaja táctica. En esos momentos de duda, debes recordar que la oscuridad siempre parece más poderosa justo antes de ser consumida por la luz. El rabino enfrentó a un grupo de detractores dentro de su propia comunidad, personas religiosas que no comprendían su inmersión en el mundo material, y lo acusaban de haberse vendido al mercantilismo. Ellos creían que la verdadera santidad residía en la pobreza y en el repudio de los placeres físicos. Pero el rabino, anclado en la certeza de la Cábala, sabía que la pobreza es una clipa tan densa que puede robarle al hombre incluso la fe en el Creador, como afirma el Talmud al decir que la pobreza extrema lleva a la persona a transgredir la opinión de su Creador. Él no discutió con ellos, no intentó defenderse utilizando la lógica humana, porque sabía que la verdad espiritual no se debate, se demuestra a través de los frutos innegables en el mundo físico. Continuó guiando a sus discípulos para que expandieran sus operaciones mercantiles, compraran propiedades, levantaran rascacielos corporativos y dominaran sus respectivos nichos de mercado, y a medida que la riqueza de este grupo crecía exponencialmente, también lo hacía su impacto filantrópico. Construyeron hospitales de última generación donde no se cobraba a los indigentes, fundaron academias donde la tecnología moderna y la sabiduría ancestral se enseñaban juntas, y crearon fondos de inversión dedicados exclusivamente a rescatar emprendedores éticos que estaban a punto de ser aplastados por los bancos tradicionales. Demostraron, con hechos irrefutables, que el león de Judá puede reinar en la selva del comercio sin perder una sola onza de su majestuosidad espiritual. Tu transformación está llegando al punto de fusión. Has destruido al empleado interno, has aprendido a manifestar la abundancia, has asegurado tu vasija con la ley del diezmo, y has aprendido a confiar en el bitajón para erradicar la ansiedad. Ahora, estás recibiendo la corona del liderazgo, estás siendo preparado para salir de las sombras de la duda y reclamar tu posición en el centro mismo de la arena mundial. No debes disculparte por tu ambición, porque tu ambición ya no es el hambre vacía de un ego asustado, sino el rugido de una neshama que exige los recursos necesarios para iluminar la Tierra. El universo está escaneando constantemente el planeta en busca de vasijas puras y robustas, a las cuales confiarles el Shefa destinado a redimir a la humanidad. El trabajo que has realizado en tu interior, las lágrimas que has derramado en secreto y las noches en vela estudiando las leyes de la prosperidad te han calibrado para ser esa vasija. La responsabilidad es inmensa, pero el respaldo celestial que te acompaña es infinito. Estás a punto de entender cómo consolidar todo este poder masivo en un legado inquebrantable, cómo asegurar que el fuego que has encendido no se extinga con el paso de los años, sino que se convierta en el sol que alumbre el camino de todas las generaciones que llevarán tu nombre. Te encuentras ahora en la cúspide de la montaña, respirando un aire singular y enrarecido que la inmensa mayoría de la humanidad jamás llegará a conocer. Has atravesado el desierto ardiente de tus propias limitaciones. Has visto caer las pesadas cadenas de tu mentalidad de empleado y has presenciado cómo las aguas de tu mar rojo personal se abrían de par en par, cediendo ante la autoridad inquebrantable de tu nueva conciencia. Has aprendido a invocar el Shefa, a domar tu ego a través del Maaser, a caminar sobre el abismo sostenido por el Bitajón,
y a descender al fango del mercado para elevar las chispas divinas perdidas mediante el sagrado mandato del Tikkun Olam, el rabino, aquel hombre que alguna vez estuvo acorralado por las deudas y la desesperación en su pequeña y oscura habitación. Ahora se erigía como un faro intercontinental de sabiduría y poder financiero. Su transformación en 30 días había sido el detonante de una onda expansiva cósmica, un evento de magnitud tectónica que había reescrito el destino de linajes enteros. Pero en las alturas de este éxito monumental, donde los imperios se consolidan y el dinero fluye con la naturalidad de un río ancestral, aguarda la prueba final, el sello definitivo que separa a un millonario efímero de un rey eterno. Esta prueba no tiene que ver con la adquisición, ni siquiera con la distribución de la riqueza, tiene que ver con la inmortalidad de tu obra. En el árbol de la vida de la Cábala, una vez que has dominado las esferas de la emoción, el intelecto y la acción, debes enfrentarte a la dimensión de Netzach, que se traduce simultáneamente como victoria y eternidad. Es la capacidad de hacer que tu luz perdure más allá de tu existencia física, la fuerza implacable que asegura que el imperio que has construido no se desmorone como un castillo de arena cuando los vientos del tiempo y del cambio de las eras comiencen a soplar. El rabino observó la historia humana y contempló con profunda tristeza cómo innumerables fortunas, amasadas con sangre, sudor y lágrimas por hombres brillantes, se evaporaban en la segunda o tercera generación. Veía herederos consumidos por la apatía, imperios comerciales devorados por disputas internas y legados reducidos a cenizas por la falta de un propósito trascendental. Comprendió que si no anclaba su riqueza a la frecuencia de la eternidad, su triunfo de 30 días no sería más que un parpadeo insignificante en la inmensidad del cosmos. Existe un evento en la Torá que ilustra con un dramatismo estremecedor el peligro letal de la abundancia desconectada de su fuente infinita, el episodio del becerro de oro, el Egel HaZahav. Cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto, no salieron con las manos vacías. El Creador hizo que sus antiguos opresores les entregaran inmensas cantidades de oro, plata y piedras preciosas. De repente, una nación de esclavos se convirtió en una nación de multimillonarios en el medio del desierto árido. Pero cuando Moisés ascendió al monte Sinaí y se demoró en regresar, el pánico se apoderó de ellos. No supieron cómo sostener esa inmensa energía material sin una dirección espiritual clara. En su desesperación por tener algo tangible que controlar, algo que les diera una falsa sensación de seguridad inmediata, tomaron todo su oro, lo fundieron y crearon un ídolo inerte. El becerro de oro no fue simplemente una estatua, es el arquetipo eterno de la mente humana que al recibir la riqueza expansiva del universo, entra en pánico ante la libertad absoluta y decide congelar esa energía en una forma estática, muerta y predecible. Tú te enfrentas a este mismo becerro de oro en el clímax de tu éxito. Cuando tus cuentas bancarias están rebosantes, cuando tus negocios operan con una eficiencia deslumbrante y ya no tienes que preocuparte por el sustento de mañana, tu ego, aterrorizado por la inmensidad del shefa que fluye a través de ti, intentará convencerte de adorar tu propio portafolio de inversiones. Intentará susurrarte que tu seguridad proviene de los ceros en tu pantalla, de las propiedades a tu nombre y de la genialidad de tu estrategia corporativa. En el momento exacto en que transfieres tu bitajón, tu confianza sagrada, del Creador invisible hacia la materia visible que Él te permitió manifestar, estás fundiendo tu propio becerro de oro. Y la ley espiritual es inexorable. Todo lo que adoras en el mundo material, eventualmente te esclaviza y luego te destruye. El rabino advirtió a sus estudiantes más avanzados que la idolatría moderna no ocurre en templos paganos, ocurre en las salas de juntas y en las bóvedas de los bancos cuando el hombre olvida que el dinero es un mensajero y comienza a tratarlo como si fuera el rey. Para erradicar la posibilidad de esta idolatría sutil y destructiva, el rabino reveló el antídoto supremo codificado en los textos sagrados, la arquitectura del Mishkan, el tabernáculo en el desierto. Después del trágico error del becerro de oro, el Creador no le ordenó al pueblo que arrojara su riqueza, ni condenó el oro como algo inherentemente maligno. Por el contrario, les ordenó usar ese mismo oro, esa misma plata y esos mismos recursos materiales de altísimo valor para construir un santuario móvil. El mandato divino fue claro, preciso y revolucionario. Y me harán un santuario, y habitaré entre ellos. Nota la precisión milimétrica del lenguaje sagrado. No dice, habitaré en él, refiriéndose al edificio de oro. Dice,
Habitaré entre ellos, en el interior de las personas que han santificado la materia. El rabino enseñó a sus discípulos que el objetivo final de dejar de ser empleado y convertirse en millonario no es acumular trofeos físicos, sino transformar tu imperio financiero entero, tu corporación, tu red de influencias y tu propio cuerpo en un Mishkan viviente, un receptáculo impecable para que la presencia divina, la Shekinah, resida en el mundo físico. Tú debes elevar tu visión hasta esta altura vertiginosa. Tu negocio no es una simple maquinaria para imprimir billetes, es el altar sobre el cual ofreces tu servicio a la humanidad. Tus empleados, tus socios y tus clientes no son engranajes de tu enriquecimiento, son las almas a las que estás destinado a elevar, proteger e iluminar con tu liderazgo compasivo. Cuando operas desde esta dimensión, el concepto mismo del trabajo se transmuta. Ya no estás buscando maximizar utilidades para engordar tu ego. Estás expandiendo los bordes de tu tienda para que la luz del Creador pueda alcanzar a más personas en la oscuridad. El rabino implementó esta filosofía con una radicalidad absoluta. Sus empresas no solo generaban rendimientos financieros astronómicos, sino que operaban bajo códigos de ética que parecían extraídos de otro mundo. Si un competidor estaba al borde de la quiebra inmerecida, el rabino lo absorbía, no para devorarlo, sino para salvar las familias de sus empleados. Si una crisis azotaba un sector de la economía, él inyectaba capital de riesgo asumiendo pérdidas a corto plazo, sabiendo que su verdadera ganancia era la estabilización del ecosistema humano. Estaba construyendo el Mishkan con el oro del mundo moderno. Este nivel de operación requiere la muerte definitiva y absoluta de la identidad anterior. A esto la Cábala lo denomina bitul, la anulación total del ego ilusorio frente a la majestuosidad de la verdad infinita. Para que el Rey Eterno nazca, el esclavo temeroso debe ser incinerado en el altar del propósito. Tú todavía guardas recuerdos de aquel empleado que fuiste, aquel que miraba el reloj con desesperación, esperando que llegara la hora de salida, aquel que calculaba ansiosamente si su salario cubriría la factura de la electricidad. Esos recuerdos ya no son tú, son los ecos de una vida pasada, las pieles muertas de una serpiente que ya ha mudado y se ha deslizado hacia una nueva llanura de existencia. No debes sentir vergüenza de ese pasado, porque fue el crisol, el horno de aflicción que fundió el acero de tu carácter actual, pero debes renunciar a cualquier lealtad residual hacia la pequeñez. No puedes reinar si sigues vistiendo secretamente los harapos de la víctima en el castillo de tu mente. Debes asumir tu corona material y espiritual con una humildad feroz. La verdadera humildad judía no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo, es reconocer que eres una vasija gigantesca, inmensamente poderosa, tallada con los diamantes del universo, pero cuyo único valor real es el líquido divino que es capaz de transportar y verter sobre la sed del mundo. Cuando alcanzas este estado de bitul, de anulación activa y gozosa, experimentas la manifestación del concepto Ledor Vador, de generación en generación. Te conviertes en un patriarca o una matriarca de la luz. Tu sangre, tu apellido y la energía de tu linaje quedan codificados con una nueva frecuencia para los próximos 1000 años. El rabino no solo enseñó a sus hijos a leer los textos sagrados y a administrar corporaciones internacionales, les inyectó en el tuétano de sus huesos la certeza inquebrantable de que el dinero es la herramienta de la redención. Les enseñó que la verdadera parnasá nunca se agota cuando el canal está limpio. Al hacer esto, garantizó que su obra no terminara el día que su cuerpo físico dejara de respirar. Tú estás aquí para plantar esa misma semilla de inmortalidad. Estás aquí para que tus nietos y bisnietos, aquellos cuyos rostros jamás verás con tus ojos físicos, hereden un imperio libre de traumas, libre de miedo a la escasez y rebosante de la convicción de que son los herederos legítimos de la abundancia del Creador. Tu lucha solitaria en esas madrugadas de angustia financiera no fue en vano, fue el pago cósmico, el rescate exacto para liberar a todas tus futuras generaciones de las cadenas del Egipto mental. La tecnología espiritual que te ha sido entregada a través de esta narrativa no es una recopilación de buenos consejos motivacionales, es un mapa de operaciones cuánticas respaldado por milenios de estudio, revelación y fuego en el desierto. Tienes la fórmula de los 30 días que transformó al rabino, el reconocimiento de la clipá de la mentalidad de empleado, la ruptura del bloqueo a través de la tzedaká y la intención purificada, la contención del ego a través del máser sagrado, la rendición absoluta del control ilusorio mediante el bitajón, la bajada a las trincheras
trincheras del mundo material con la espada del Tikkun Olam. Y finalmente, la consagración de tu imperio corporativo como un Mishkan viviente bajo la luz de Netzach. Cada uno de estos pilares es innegociable. Si omites uno, la vasija se agrieta. Si abrazas todos con la furia de quien sabe que no tiene otra opción más que la grandeza, la realidad material no tendrá más remedio que curvarse ante tu voluntad, reorganizando sus átomos para entregarte la riqueza expansiva que te pertenece por derecho de creación. Abre los ojos y mira a tu alrededor, la habitación en la que te encuentras, la oficina en la que trabajas, las calles que recorres todos los días. Nada de eso ha cambiado físicamente, pero tú has cambiado de forma irreversible. El velo ha sido rasgado de arriba a abajo. El universo ya no es un lugar hostil que compite contigo por los recursos limitados. El universo es un océano de shefa vibrante, radiante y expectante, esperando únicamente que declares con autoridad tu nueva identidad. Ya no eres un empleado del sistema, eres un socio estratégico en la renovación continua de la obra de la creación. Tienes en tus manos el mazo para romper tus propias prisiones y la antorcha para guiar a los ciegos fuera de sus cavernas de escasez. La sabiduría de los sabios, los secretos de la Cabala, la lógica implacable del Talmud y el amor fiero del Creador fluyen ahora mismo por tus venas, empujándote hacia la manifestación física, tangible y millonaria de tu propósito divino. Levántate, asume tu lugar en el orden cósmico y deja que tu prosperidad ilimitada sea la prueba irrefutable de que la luz siempre, invariablemente y eternamente, triunfa sobre la oscuridad. Mientras tu Neshama termina de absorber la finalidad de este viaje monumental, mientras sientes en tu interior el fuego inextinguible de la verdad que acaba de destruir para siempre tus antiguas limitaciones, te extiendo una última invitación sagrada. Sellar este pacto de transformación exige acción en el mundo físico. Suscríbete a este canal y deja tu me gusta en este video, no como un simple gesto digital, sino como una declaración de intenciones ante el universo. Al hacerlo, estás expandiendo la vasija de esta sabiduría, permitiendo que el algoritmo de este mundo material se convierta en un mensajero de luz, llevando estos secretos a otras almas que ahora mismo lloran en la oscuridad de su propio Egipto, esperando desesperadamente el rescate que tú ya has encontrado. Únete a esta congregación de reyes y reinas espirituales y hagamos que el mundo entero resplandezca.